Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Eso, le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que semana a semana se esfuerzan por dirigirnos en alabanza. ¿Cómo estuvo la alabanza hoy? Buena, ¿no? Buena, muchas gracias, muchachos. Muy buena. ¿Cómo ven? Sí, oramos. Padre, te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por este día, Dios. Sabemos lo importante que es para nuestro país, Dios. Sabemos que tú estás bajo control, que tú cuidas de nuestra nación, de nuestros gobernantes, Dios. Y te damos gracias también, Dios, por la gente que ha dispuesto un tiempo, que se ha agendado, que se ha organizado para poder estar un domingo aquí en la iglesia, Dios. Espíritu Santo, te pido que nos hables, queremos escucharte, queremos aprender un poco más de tu palabra, queremos ser más como tú, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, voy a entrar en materia. ¿Les parece? La tarde de un domingo del 2018, estando en un servicio de la iglesia, inicié una conversación con una persona. Era un servicio como este, más o menos. ¿A qué te dedicas?, le pregunté. Sin saberlo, esa pregunta inició una conversación que cambiaría mi vida para siempre. 3 años después, una tarde del 15 de enero del 2021, producto de esa conversación que tuve ese domingo con esa persona, un pastor me volvió a preguntar: ¿aceptas a esta mujer para que sea tu legítima esposa y prometes ante Dios y estos testigos serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, y en los días buenos y en los malos, hasta que la muerte los separe? Qué hermosa pregunta, ¿no? Preguntas que cambiaron mi vida. Se suele decir que vamos por la vida buscando respuestas, ¿no? No sé tú, pero yo siempre me acerco a Dios con tantas preguntas buscando y añorando respuestas. Pero yo veo en la Biblia un patrón muy común en las personas que tienen conversaciones con Dios. Y el patrón es que no son necesariamente las respuestas que reciben de parte de Dios las que marcan sus vidas o que dejan huella o que transforman sus vidas, sino son las preguntas que Dios les hace. Solamente en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús hace más de 300 preguntas. Y no necesariamente se esfuerza mucho por responderlas. Se enfoca siempre más en las preguntas. En la escuela, cuando yo estudié teología, me enseñaron que en la teología no se trata tanto de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Y en general en la filosofía, incluso en la ciencia, que es una disciplina exacta, la pregunta siempre es más importante que la respuesta. Famosamente, la historia de Isaac Newton, la historia cuenta, quién sabe si fue cierto o no, pero que él estaba sentado debajo de un árbol y que le cayó una manzana. No sé si le cayó en la cabeza o le cayó a un lado. El chiste es que él se hizo la pregunta: ¿por qué cae la manzana? Y de esa pregunta emanó la teoría de la gravitación universal, inventó unas matemáticas que se llaman cálculo diferencial, y por más de 500 años hemos utilizado sus teorías de la gravitación universal para construir, para mandar satélites al espacio, para muchas cosas, pero todo emanó de hacer la pregunta correcta. Personalmente hubo una pregunta que Dios me hizo a mí, que cambió mi vida. Un sueño de no más de 3 segundos, en donde Dios me hizo una pregunta. Y yo tenía, según yo, la vida muy clara. Yo estudié ingeniería civil, quería hacer una maestría en Canadá tal vez, trabajar como ingeniero, poner un despacho, qué sé yo, regresar a México, y yo tenía, según yo, la vida muy clara. Pero un sueño en donde Dios me hizo una pregunta, no más de 3 segundos, hizo que yo cambiara de vocación totalmente y buscara otro camino.
Hasta la fecha no conozco la respuesta, pero ha sido la pregunta la que me ha guiado todos estos años. Algún día les contaré esa historia. Por lo que esta tarde quiero que analicemos las conversaciones que Dios tuvo con ciertos personajes de la Biblia, ¿está bien? Sobre todo quiero que pongamos atención a esas preguntas, porque fueron las que transformaron sus vidas para siempre. ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Amén? Bueno, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? Cuando yo era niño me encantaba jugar a las escondidas. ¿A alguien le encantaba ese juego? Creo que las generaciones más jóvenes ya ignoran totalmente esos juegos. Pero a mí me encantaba jugar a escondidas con mis amigos. Me encantaba siempre ser el último. Me encantaba buscar lugares sumamente creativos en donde nadie se le ocurría buscar. A veces ni siquiera me escondía, nada más me paraba hacia lo lejos y no me encontraban. Y me acuerdo que pasaban y decían: ¿dónde está? ¿Dónde estás, Omar? Y siempre me esperaba hasta el último para aguar la fiesta y correr a la base y decir 1, 2, 3 por todos mis amigos y ganar. Esa pregunta en ese contexto me trae muy buenos recuerdos. Pero en el contexto de Adán y Eva, esa pregunta no necesariamente les trajo los mejores sentimientos. La pregunta que Dios hizo en la Biblia, la primera pregunta que Dios hizo en la Biblia es: ¿dónde estás? Me pregunto qué sentimientos nos trae a la mente si Dios viniera y llegara y te dijera: ¿dónde estás? ¿Genuinamente podemos responder esa pregunta? Una de las formas de interpretar esta historia de Adán y Eva es como un símbolo de lo que representa la humanidad. Cuando Dios nos busca y nos encuentra, no busca encontrarnos en un estado perfecto, no busca encontrarnos bien. Él ya sabe dónde estamos y Él ya sabe cómo estamos. Dios ya sabía dónde estaba el hombre y la mujer. Pero la cuestión no era si Dios sabía o no sabía, la cuestión era si Adán y Eva sabían dónde estaban ellos parados, dónde estaban parados en su relación con Dios. La historia nos cuenta que después de que el hombre y la mujer pecaron, se sintieron avergonzados porque estaban desnudos y ellos mismos decidieron coser unas hojas. No dice si eran de palma, si eran de parra o de bugambilia, no sé, unas hojitas. El chiste es que se pusieron unas hojas para cubrir su desnudez. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Hay situaciones que llegan a nuestra vida, cosas que nosotros mismos producimos, cosas que nos hicieron, tal vez nos hirieron, nos abusaron. Y la gente nos pregunta: ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Seguro estás bien? Sí, sí, sí. Nos escondemos. Tratamos de cubrir la realidad. Hay una anécdota de una persona que fue al médico porque se sentía mal y decidió ir al médico y el médico le hizo un electrocardiograma, le checó niveles de azúcar, análisis de sangre, la presión y todo parecía estar bien. Y el médico le dijo: ¿sabes qué? Se me hace que tú traes un problema acá. Como que lo tuyo es psicológico, lo tuyo es mental, tu cuerpo está bien. Lo que tú necesitas es salir, platicar con la gente. Es más, ayer llegó un circo a la ciudad y de hecho fui y hay un payaso chistosísimo, me hizo carcajear. ¿Por qué no vas a que te rías un rato? Y el paciente respondió: lo que pasa es que yo trabajo en el circo, yo soy ese payaso. A veces vamos por la vida pretendiendo ser algo que no somos, ¿no? Pretendiendo que por fuera todo está muy bien, pero por dentro estamos muy mal. Podemos pretender frente a la gente, pero delante de Dios, esas hojas de parra
no ocultan nada. La pregunta que Dios le hizo al hombre era para iniciar una conversación. Dios genuinamente se acerca a nosotros para iniciar una conversación. Me pregunto si esta misma pregunta puede ser el inicio de una conversación que cambie tu vida para siempre. Así como esa pregunta que le hicieron a Diana, ¿a qué te dedicas? Y que ella respondió, ingeniera civil. Y yo, Ella no sabía que esa pregunta cambiaría su vida para siempre. ¿Puede que esta misma pregunta cambie tu vida para siempre? ¿Dónde estás? ¿Podemos responder esa pregunta de manera genuina, honesta? De hecho, quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a tomar 30 segundos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos y responde esa pregunta. ¿En dónde estás? Si Dios te preguntara ¿en dónde estás ahorita? ¿Estás en un lugar de vergüenza? ¿Estás en un lugar de incertidumbre? ¿Dónde estás? ¿Sientes que estás perdido? ¿Sientes que estás en un lugar de dolor? ¿En dónde estás? Amén. ¿Alguien siente que Dios le está hablando hoy, esta tarde? Amén. Vamos a checar otra pregunta. Mi abuela materna nos cuenta que jamás le gustó su nombre. Cuando ella nació, su mamá le iba a poner un hermoso nombre. Estamos hablando de los 20s. Ya pasó el tiempo. Y su mamá le iba a poner un nombre muy hermoso, pero luego llegaron las tías. ¿Alguien aquí es tía? ¿Chismosa? No es cierto. Llegaron las tías chismosas. No le pongas así. Ponle como su abuelo. Como su abuelo, sí. ¿Cómo? Lucas, ponle Lucas. ¿Cómo que Lucas? Ese es nombre de hombre. No importa, ponle como su abuelo. Pues María Lucas. Y le pusieron María Lucas a mi abuela. Y obviamente desde chiquita a ella no le gustó su nombre. Y desde los 4 o 5 años ella dijo, yo no quiero que me llamen Lucas, a mí pónganme Leonor, Leo. Y desde entonces toda la gente la conoce como Leo o Leonor. Pero pues en su identificación, en su INE, en su acta, en todos sus papeles viene María Lucas. Ella dice que sus papás la fregaron con ese nombre. Una vez fue al cardiólogo y se enteró que el nombre del cardiólogo era Eufrasino. Eufrasino, le dijo así con su acento hidrocálido, Eufrasino. No, mijo, yo pensé que a mí me habían fregado, a ti te fregaron peor, dice. Por cierto, si aquí está el doctor Eufrasino, una disculpa. O si alguien se llama así, reclámenle a mi abuela. Mi abuela siempre dice que la fregaron con su nombre. El nombre es el primer regalo que recibimos de nuestros padres, ¿estás de acuerdo? Es lo primero que ellos nos dan, es el primer regalo que recibimos. Algunos padres se toman el tiempo, ¿no?, de investigar nombres, significados, que suene bonito, que tenga armonía con los apellidos. Por ejemplo, el apellido mío es Acero, el de Diana es Cerón. Entonces, Acero, Cerón. ¿Qué nombre estará bueno? ¿Conocen al filósofo Cicero? Cicero, Acero, Cerón. Excelente. Hay padres que checan, ¿no?, que queden bien con los apellidos, que se suene bonito, buscan los posibles apodos, ¿ah? No, porque si le pones así le van a decir, entonces no, mejor no, los apodos, pero bueno. Pero hay personas, hay padres que en el mero registro civil, ahí mero deciden, o en la pileta del bautismo, como mi abuelita, Lucas, órale. Pero en la antigüedad, el nombre era muy, muy, muy importante. De tu nombre emanaba prácticamente tu identidad. Tu nombre significaba mucho. Por ejemplo, Isaac significa regocijo o risa. Y fue en alusión a la expresión que tuvo su mamá cuando le dijeron que iba a tener un hijo. También puede hacer alusión a tu linaje. Tu nombre dice si tú eres de la nobleza, si eres un hijo de un rey,
Si eres una persona importante, el apellido hoy día, Escobar, no se crean. Eso es famoso en Colombia nada más. Pero también el nombre tenía mucho que ver con tu linaje. En Australia, siempre que yo me subía a un Uber, los conductores me hablaban en árabe, Salam alaikum. Y yo, ¿qué? En inglés, ¿va? Salam alaikum. Y yo, ¿qué? Salam alaikum, brother. Salam alaikum. Y yo, no te entiendo, brother. You Muslim. Tú eres musulmán. Y yo, no, yo soy cristiano. ¿Qué? ¿Cómo que eres cristiano? Tu nombre es Omar. Y yo, no, pues yo soy de México y soy cristiano. ¿Qué? Hasta después entendí, salam alaikum es un saludo entre musulmanes y uno tiene que responder alaikum salam. Entonces yo allí aprendí, pero al principio me decían, es que, ¿por qué te llamas Omar? O sea, ese solo es un nombre para musulmanes. En realidad no, es un nombre bíblico y los musulmanes lo hicieron famoso. Era el segundo después de Mahoma, de Mohamed. Y todos los árabes pues me veían la cara, ceja, barba y decían, Omar, este es de los nuestros, salam alaikum, brother, salam alaikum. Y yo, tu nombre también refleja tu etnia, tu cultura, tu idioma en la antigüedad. Hoy día ya estamos bien mezclados, pero tu nombre era muy importante en la antigüedad. También significaba un cambio de estatus. ¿Se acuerdan de Pablo? Sí, él se llamaba Saulo. ¿Se acuerdan de Abraham? Se llamaba Abraham, se llamaba Abram, ¿no? El cambio de nombre también representa un cambio de estatus. Pues en la Biblia hay un personaje, el cual comenté la semana pasada, al que le pusieron un nombre peor que mi abuelita o al cardiólogo. Le pusieron el gandaya usurpador. ¿Cómo la ven? Jacob. Estoy hablando de Jacob. Mi abuela le hubiera dicho, mijo, te fregaron. Imagínense, Jacob iba por la vida presentándose como el gandaya usurpador. ¿Y tú quién eres? El gandaya usurpador. Imagínate, vas a una entrevista de trabajo y bueno, aquí nos encanta la ética de trabajo, la honestidad. ¿Cómo te llamas? El gandaya usurpador. ¿Quién te iba a contratar? O imagínate, vas con los papás de tu novia a cenar. Así que tú eres el novio de mi hija, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo te llamas? El gandaya usurpador. No, pues. Entonces Jacob iba por la vida presentándose como el gandaya usurpador y efectivamente le hizo honor a su nombre. Todo lo que él consiguió, sus esposas, su dinero, sus terrenos, sus bienes, absolutamente todo, su herencia, fue a base de engaños, a base de usurpar el lugar de alguien más. Hasta que un día tuvo una conversación con Dios. Dios le hizo una pregunta que cambió su vida para siempre. En una historia un tanto increíble y seguramente con un alto grado de simbolismo, se nos cuenta que Jacob venía huyendo de su hermano, Esaú, quien lo quería matar. Y en este estado de persecución, Jacob tiene un encuentro con esta figura humana que representa a Dios. Vamos a leerlo. Génesis 32:22 dice: aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Este detalle es importante. Todo lo que representaba su vida, cruzó y se quedó él solo, del otro lado. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó este hombre. ¿Cómo te llamas? Seguramente esta pregunta cimbró a Jacob en lo más profundo de su ser. Toda su vida le había hecho honor a su nombre. Toda su vida lo habían llamado el gandaya, el usurpador. Toda su vida se había presentado como un gandaya, como un usurpador,
como un tramposo. Y la realidad es que a veces nosotros también nos presentamos así en la vida, no necesariamente con el nombre que nos pusieron nuestros padres, sino con las etiquetas que nos pone la gente. Y estas etiquetas también se vuelven parte de nuestra identidad. Desafortunadamente en nuestra cultura los apodos son muy comunes, está mal, no es de Dios, no debería ser. Sobre todo cuando se trata de defectos físicos, ¿no? A mí me decían el changuito, chaparro, y afortunadamente yo era me valía. Yo tenía muy buena autoestima, diría yo. Hasta que la chava que me gustaba me dijo chaparro. Era de mi mismo tamaño, o sea, ni siquiera estaba alta. Y me dijo chaparro, uy, cómo me dolió. Para otra plática esa historia. O a veces, desafortunadamente, en nuestra familia nos ponen etiquetas, ¿no? El flojo. Órale, holgazán, ya párate. Eres un flojo, eres esto, eres lo otro. Y poco a poco te la vas creyendo y tu identidad se va forjando por las etiquetas que te van poniendo. A los jóvenes cuando llegan a la universidad, el borracho. Llegó el borracho. El drogadicto. Tal vez con un poco de razón, pero te ponen la etiqueta y ya no te la quitan. E inconscientemente tú empiezas a vivir una identidad que no te corresponde, una identidad que alguien más te puso. Y las etiquetas que más nos afectan no son necesariamente las que nos pone la sociedad, sino las que nosotros mismos nos ponemos. Es que yo soy una miedosa. Es que tengo un carácter muy fuerte. ¿Alguien aquí tiene carácter fuerte? No levanten la mano. Estoy bien salado, nada me sale bien. O soy un fracasado. Pero luego viene Dios y nos preguntan, ¿cómo te llamas? Y genuinamente nos hace esa pregunta. Génesis 32:27, ¿cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió, me llamo el Gandaya. Entonces le dijo, ya no te llamarás el Gandaya, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios. Dios cambió su nombre, pero con la intención de también cambiar su identidad, que era cambiar la forma en la que él se autopercibía y la forma en la que se presentaba ante los demás. Me pregunto si podemos también meditar en esta palabra, en esta pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Puede ser esta el inicio de una conversación que cambie tu vida para siempre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo ven si volvemos a hacer el mismo ejercicio? Cerremos nuestros ojos 30 segundos. Imagínate que Dios te está preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llaman? ¿Cuáles son esas etiquetas que te ha puesto la sociedad? ¿Cuáles son esas etiquetas que te has puesto tú solo? ¿Cómo te llamas? Quiero que ahora vayamos al capítulo 21 de Juan. En este capítulo se nos cuenta la historia de las apariciones de Jesús después de haber resucitado. Pedro y los discípulos, seguramente tristes porque su maestro había muerto, el Mesías que los iba a liberar había muerto, y estaban tristes y decidieron regresar a lo que originalmente estaban haciendo antes de Jesús, que era pescar. Versículo 3 dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo.
Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Es de llamar la atención, ¿no?, que Pedro, siendo un pescador, una persona de mar, decidiera que era buena idea ponerse ropa y luego tirarse al mar, ¿no? ¿No se les hace raro? La historia nos cuenta que en cuanto oyó decir, «Es el Señor», su reacción fue cubrir su cuerpo porque estaba semidesnudo. Esta acción tiene un eco con lo que sucedió en Génesis, con Adán y con Eva. En cuanto escucharon la voz del Señor que se paseaba por el huerto, el hombre y la mujer se escondieron y se taparon porque sintieron vergüenza. Pedro tuvo una reacción muy similar. En cuanto escuchó que se acercaba a Jesús, en cuanto escuchó la palabra del Señor, sintió vergüenza. Para los que conocen la historia, Pedro famosamente negó al Señor 3 veces. Y justo después de haber dicho que iba a dar su vida por él. Entonces, Pedro tenía una vergüenza escondida. Vamos a leerlo. Juan 18, 17 dice, «¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?», le preguntó la portera. «No lo soy», respondió Pedro. Primera negación. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Aquí hay un detalle muy interesante, y es que Pedro se encontraba cerca de ¿qué? De una fogata, ¿no? Calentándose, porque seguro era de noche y hacía frío. Y pues ahí estaba Pedro, mientras Jesús estaba siendo interrogado. Versículo 25, mientras tanto Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. «No lo soy», dijo Pedro negándolo, segunda vez. «¿Acaso no te viene el huerto con él?», insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Tercera negación. Mientras Jesús era interrogado y maltratado, en el frío y en la penumbra, Pedro negaba al Señor al calor de una fogata. Ahora miren lo que dice Juan 21, regresando a la historia original que estábamos leyendo. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos pescados que acaban de sacar», dijo Jesús. ¿Alguna vez te ha pasado que un olor te transporta a un momento? Hay un olor a mí en específico que me encanta, que es el olor del hotel, cuando llegas al cuarto. Y ese olor me transporta como a las vacaciones cuando yo era niño y que iba con mis papás, mis hermanos, y me trae muy buenas memorias. Y hay un olor que es el olor de borrego, que en cuanto lo huelo, me recuerda de un trabajo que odiaba. Me transporta 15 años atrás y hasta quiero vomitar. El olor de una fogata con un pescado seguramente era un olor muy familiar para Pedro. Número 1, porque era pescador. Y número 2, porque seguramente andaba con Jesús y a Jesús le encantaba armar paris. Y siempre que había oportunidad, organizaban una comida. ¿Ya comieron? ¿Qué quieren comer? Armemos una fogata. Tráete un pescado. Y una experiencia tan grata como el olor de una fogata y un pescado se vio corrompida por una acción que Pedro hizo al calor de una fogata. Lejos de que ese olor lo transportara a una buena experiencia, seguramente lo transportó a ese momento en donde Pedro había negado a Jesús 3 veces. Jesús, como lo sabio que es, posiblemente entendía cómo funcionaba
nuestro cerebro. Le hace 3 preguntas. Versículo 12, vengan a desayunar, dijo Jesús. Dice que ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Ninguno de los discípulos se atrevía a iniciar la conversación. Sobre todo Pedro, que estaba avergonzado. Versículo 15, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Y por tercera vez, Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me amas? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Justo cuando empezaba a amanecer, ya no en la penumbra, sino ya en el alba y al calor de una fogata, ahora Jesús le hace esa pregunta a Pedro. ¿Me amas? No una ni 2 veces, sino las veces que Pedro necesitaba para sanar su relación con Jesús. La pregunta que cambió la vida de Pedro para siempre. La pregunta que inició una conversación que empezaría a transformar al discípulo, a reafirmar el llamado de Pedro. Ya no más como un pescador, sino ahora como un pescador de hombres y pastor de ovejas. Dios nos está haciendo esa misma pregunta. Si Jesús viniera con esa misma pregunta, ¿cómo responderíamos? ¿Me amas? ¿A dónde te transporta esa pregunta? ¿Qué sentimientos hace en tu corazón? Porque probablemente en el pasado, así como Pedro, tú empezaste a seguir a Jesús, pero cosas suceden en la vida y te alejas. Pero Jesús quiere volver a iniciar una conversación contigo y te lanza la misma pregunta. ¿Me amas? No solamente para sanarte, no solamente para reafirmarte, sino también para recordarte cuál es tu llamado y cuál es tu identidad. Puede que haya aquí muchas personas que están buscando respuestas de parte de Dios, pero muy probablemente lo que tú necesitas es una pregunta de parte de Dios. Una pregunta que cambie tu vida para siempre. Ya sé que te hayas identificado con alguna de estas historias o que necesites una pregunta totalmente diferente. Así como los discípulos que no querían iniciar esa conversación con Jesús, no te preocupes. Dios puede iniciar la conversación. Tú solamente tienes que estar dispuesto a escuchar. ¿Cómo ven si nos ponemos de pie? Quiero orar porque esta semana podamos tener conversaciones con Dios. Algunas conversaciones difíciles. Conversar con una persona, conversar con un pastor, conversar con un amigo, con un psicólogo. Ayuda, puede aclarar tu mente, pero solo una conversación genuina con Dios puede transformar tu vida como nunca. Y todo inicia escuchando las preguntas de parte de Dios. Me pregunto si hay alguien aquí que quisiera escuchar una pregunta de parte de Dios. ¿Alguien? Y no es una conversación que vas a tener con un pastor, no es una conversación que vas a tener con tu esposa o con alguien, sino genuinamente con Dios. Y así como lo hicimos hoy, yo quiero invitarte a que en la semana
tú te tomes un minuto y te dispongas a escuchar la voz de Dios. Porque así como una pregunta cambió la vida de Pedro, de Jacob, de Pablo, ¿por qué me persigues?, de Moisés, de Adán, puede cambiar tu vida. Una pregunta, el inicio de una conversación. Así que yo quiero orar por todos y cada uno de ustedes para que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Les parece? ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú sigues hablando, Dios. No solamente a través de tu palabra, sino a través de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nuestras vidas. Jesús, tú sabes lo importante que es tener una conversación contigo. Una conversación genuina. Una conversación que a veces es difícil, pero que es necesaria. Queremos escuchar tu voz, Dios. Queremos pausar por un momento las respuestas. Queremos pausar por un momento y escucharte, y que tú inicies una conversación con nosotros, Dios. ¿Alguno de ustedes ya ha empezado una conversación con Dios? Y Dios les hizo una pregunta. No te afanes por buscar la respuesta. Medita en la pregunta. Así como Jacob, cuando se quedó solo, él y Dios, y que tuvo un encuentro con Dios, a veces necesitamos estar solos y simplemente dejar que Dios haga las preguntas. ¿De qué tienes miedo? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Por qué dudas tanto? Gracias, Espíritu Santo. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra. Te pido que tú selles este momento, que podamos ir a nuestras casas y iniciar una conversación contigo, Dios. Queremos escucharte. Queremos tener esas conversaciones difíciles, Dios. Bendigo a cada persona que esté aquí. Gracias porque nos amas tanto, Jesús. No nos quieres dejar en donde estamos. No nos quieres dejar con vergüenza. No nos quieres dejar con dolor. No nos quieres dejar en ese lugar. Tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas. Te pido que transformes nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.